primer lugar, mi agradecimiento por haber sido invitado a cerrar por lo menos la parte teórica, esta semana de la Shoah. La idea es que conversemos un poco sobre este personaje llamado Adolf Eichmann, que tuvo importante incidencia en el destino de los judíos europeos y que tiene mucha relación con la Argentina también, dado que vivió varios años en la Argentina. Argentina fue su último lugar de residencia y desde Argentina fue llevado a ser juzgado en Israel en 1960. Es un personaje bastante particular, es un personaje que fue quizás el primero que empezó a hablar de la obediencia debida, que nosotros conocemos también. Y yo titulé a este encuentro, a esta charla, con Adolf Eichmann y la toma de decisiones en la solución final de la cuestión judía. Cuando hablamos de la solución final de la cuestión judía, hablamos lisa y llanamente del exterminio de los judíos europeos, como primer paso, porque había un segundo paso, que era el exterminio de los judíos en todo el mundo. Pero primero Europa y luego el resto. Y Eichmann fue el arquitecto, fue el diseñador de este plan que termina con la muerte de 6 millones de personas. Disculpen un segundo. Empezamos la película Noche y Niebla, el documental Noche y Niebla. Es una película del año 1955, es un corto de media hora. El guionista Jean Cayrol estuvo durante la guerra en un campo de concentración y después de la guerra vuelve a Francia y continúa con su labor de escritor y guionista de cine. En el cierre de la película podemos leer que quienes actuaron durante la guerra en los campos de concentración, el capo, el que estaba a cargo de los grupos de trabajo, dice: yo no soy responsable de lo que he hecho. El oficial que era el superior del capo dice: yo no soy responsable. Y la pregunta que se hace Cayrol es: entonces, ¿quién es el responsable? Y dice: en alguna parte entre nosotros hay capos afortunados, jefes recuperados, denunciadores desconocidos, y estamos nosotros. Tenemos a los protagonistas de esto que hemos llamado holocausto. Por un lado, quienes estaban en los campos, dirigiendo los campos, quienes estaban al frente de los grupos de trabajo, quienes denunciaban quién era el que era judío, el que era comunista, el que era opositor al régimen, quienes después de la guerra se reconvierten, abandonan las ideas del nazismo, por lo menos abiertamente, y pasan a ser buenos ciudadanos. Y sobre todo están aquellos que sufrieron, aquellos que fueron las víctimas. Y quizás cuando uno camina por las calles, en algún lugar de Europa, en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, se cruce con algunos de aquellos que fueron victimarios. Cuando Eichmann fue llevado a juicio, el argumento que sostenía Eichmann de su inocencia era que él no era responsable. Y el fiscal, el que llevó adelante la acusación, en su discurso de apertura dijo que él está hablando en nombre de 6 millones de víctimas que no tienen voz y que él las va a representar. Y que de alguna manera Eichmann tiene un privilegio que sus víctimas no tuvieron. Eichmann va a ser juzgado según lo que determina la ley, va a tener derecho a la defensa y luego será sentenciado. De hecho, el abogado que defiende a Eichmann es un abogado alemán que tuvo participación en los juicios de Nuremberg, que fueron los primeros juicios que se hicieron a los criminales de guerra.
Ese abogado fue contratado por el Estado de Israel para que defienda a Eichmann. ¿Quién era Eichmann? Acá tenemos el currículum que él mismo preparó en 1937. Eichmann era un hombre común, había nacido en Alemania, su padre era un empleado de una empresa petrolera y entonces no tenía una residencia fija. Se trasladan a Austria, gran parte de su niñez la pasa en Austria. Fue un alumno del montón, fue un personaje que no se destacó nunca. En sus estudios el máximo grado a que llegó fue simplemente técnico de industrial, o sea, terminó una escuela secundaria como técnico. Lo que no significaba que no era capaz, que no era inteligente, simplemente esos fueron sus estudios. Y fíjense, en el año 1932, nació en 1906, 1932 tenía 26 años, entra al Partido Nacional Socialista Austríaco, se afilia al partido, tenemos el número de carnet, y luego va a entrar también al partido nazi alemán. En el año 33 empieza a actuar en forma activa y se incorpora a la oficina central del SD. El SD es el servicio de seguridad. Es el servicio de seguridad que va a tener a su cargo, poco después, toda la temática vinculada con los judíos. Y Eichmann de alguna manera se convierte en estudioso del tema y hasta podríamos decir un especialista en el tema judío. Sus antecedentes de alguna manera lo llevan también a poder tener iniciativa y tomar iniciativa, y las va a desarrollar bastante en el periodo siguiente. Era un empleado modelo apto para todo servicio, un burócrata meticuloso, o sea, orden, los papeles que hacen falta. Recibía órdenes y él tomaba la iniciativa. Por ejemplo, cuando vino la orden de poner fin a las matanzas, en 1944, Eichmann seguía enviando desde Hungría judíos al campo de Auschwitz para ser exterminados, cuando ya se había dado la orden de poner fin a las deportaciones y al exterminio. Pero él, como oficinista eficiente, seguía cumpliendo con la tarea que originalmente se le había dado. Organizador metódico, trabajador sacrificado, o sea, todas estas virtudes, entre comillas, que él tiene, lo califican para la tarea que después se le va a encomendar. ¿Qué actividades desarrolla? Tenemos dos periodos, 1938 a 1941. En 1938 su primer tarea es encargarse de expulsar a los judíos del Reich. Empieza por Austria, él se instala en Viena va a abrir una oficina, la va a llamar Oficina de Migración Judía. Esa oficina la va a abrir también en Praga y después la va a abrir en Berlín. O sea que su tarea es ocuparse de que los judíos emigren de los territorios que están bajo la dominación de Alemania. Austria es anexada por Alemania en marzo del 38, primero Bohemia y Moravia y después el resto de Checoslovaquia va a ser en el 39, pero antes expulsa a los judíos de Bohemia y Moravia, y de Alemania, cuando ya empieza la guerra, se instala en Berlín en el año 41 y ahí se va a ocupar de los judíos de Alemania. Entre el año 41 y 45 se va a ocupar específicamente de la política antijudía que está orientada al exterminio de los judíos. El exterminio de los judíos empieza con la invasión a la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941. Empieza lo que sería el exterminio metódico, o sea que hay un plan para ir eliminando a los judíos.
hay una orden que se imparte cuando se invade la Unión Soviética de que hay que librarse de los comisarios, es decir, los líderes comunistas que alentaban a la gente y que impulsaban el patriotismo en la gente y que llevaban adelante, digamos, los ideales del comunismo. Había que eliminar a los judíos porque entre esos comisarios había muchos judíos. Entonces, si se mata a los comisarios y se mata a los comisarios judíos, hay que seguir por los judíos. Y se van organizando grupos especiales que se van a ocupar del fusilamiento. Ese es el primer paso, el primer, digamos, sistema de exterminio, el fusilamiento. En este momento Eichmann no participa porque él no se ocupa de este tema del exterminio. Él se ocupa todavía, estamos hablando de 41, él se ocupa de la emigración de los judíos. Cuando Eichmann se ocupa de la emigración, la idea es que los judíos pierdan sus medios de vida, no tengan acceso a ningún tipo de trabajo. ¿Para qué? Para que económicamente no puedan persistir en su vida normal en Alemania y los territorios que ha ocupado, y de esa manera emigren. ¿Cuál es el problema que tienen los judíos? El problema no es el poder salir de Alemania, porque Alemania les daba todas las posibilidades. Les daba la documentación, no les permitía sacar grandes sumas de dinero porque decían que ese era un dinero mal habido y que tenían que llevarse X cifra como para poder llegar a un lugar y después que se arreglen. El problema que tenían era que no había países que los quisieran recibir. ¿Por qué? Porque todavía antes de la guerra las puertas de entrada a muchos países estaban cerradas, en primer lugar por la crisis del 29, que había hecho efecto en muchísimos países del mundo, y que para prevenir y para no tener problemas internos de desocupación, no tenía sentido permitir el ingreso de inmigrantes que competirían como mano de obra con la población local. Entonces había países que directamente habían cerrado la inmigración o habían instalado una especie de inmigración selectiva. Por ejemplo, caso de Argentina, alguien que vivía acá y tenía un pariente en el extranjero, y ese pariente lo quería traer y él se hacía responsable para conseguirle vivienda, trabajo, etc., se autorizaba, se le daba visa de inmigración. Si no, no. O, por ejemplo, un hombre que había llegado antes de la entrada en vigencia de leyes inmigratorias en la Argentina, había dejado la esposa, hijos afuera, se le autorizaba a traerlos. Pero en general la inmigración estaba cerrada. Y en el caso judío, peor todavía. ¿Por qué? Porque se trataba de judíos. Tengamos en cuenta que en la Argentina, desde el año 30, había instalado un régimen de ciertas características, el régimen de Uriburu, un régimen ideológicamente simpatizante del fascismo, y el judío era el inmigrante, digamos, los primeros judíos que llegaron a Argentina, ¿de dónde habían venido? De Europa Oriental, de Rusia. ¿Y de qué eran calificados los judíos? Comunistas. Y el comunismo y el fascismo no se llevan bien. Entonces, siempre había sospechas del judío. La historia argentina, si ustedes estudian historia, habrán estudiado la Semana Trágica, en enero de 1919, cuando se produce el primer pogrom, el primer ataque contra sectores obreros en la Argentina y en particular contra judíos en el barrio de Once. 7, 8 judíos fueron asesinados, muchísimos fueron llevados a la comisaría séptima y a la comisaría quinta y apaleados. ¿De qué eran acusados esos judíos? De haber traído el comunismo a la Argentina. En 1919, 2 años después de la revolución bolchevique, todos los judíos eran responsables de haber traído comunismo acá. Y ese temor, esa sospecha, estaba instalada no solo en Argentina, no solo en Argentina.
Las actividades que desarrolla Eichmann llevan a hacerse ciertas preguntas. Por ejemplo, sus actividades criminales. Nosotros hoy las conocemos, tenemos la documentación, pero en ese momento, cuando empezamos a ver el caso Eichmann, nos preguntamos si esas actividades que él desarrolla son actividades que las desarrolló por su propia iniciativa, quién le encomendó, quién le ordenó, por qué las hace. Todo eso no lo sabemos. Eso se empezó a dilucidar en cierta forma durante el juicio, aunque tengamos en cuenta que para el juicio Eichmann estuvo lo suficientemente preparado, porque se le permitió preparar su defensa, le entregaron documentación, le entregaron material de lectura y armó una buena defensa, y cada pregunta que se le hacía, la respuesta siempre era desviada para demostrar su inocencia, que simplemente cumplía órdenes. ¿Cuáles eran sus tareas específicas? Tareas específicas era solamente la emigración de los judíos, era también ordenar la muerte de los judíos. En la documentación que existe no hay absolutamente ningún documento que haga referencia al término exterminio de judíos. Ninguna. No van a encontrar ninguna orden escrita. Inclusive la inexistencia de estas órdenes escritas son un argumento para la autodefensa de quienes estuvieron involucrados en el exterminio. Porque no se puede probar. Porque aquel que fue la víctima no puede dar testimonio. Y nadie lo vio cometer ese acto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno lee los documentos, empieza a analizar determinadas palabras y se da cuenta que se han utilizado muchísimos eufemismos. Por ejemplo, cuando se habla de exterminio, cuando se habla de reasentamiento en el este, todos llegaron a la conclusión de que reasentamiento en el este significa exterminio en el este. ¿Por qué? Porque todos los centros de exterminio estaban en el este de Europa, en Polonia. No había ningún centro de exterminio fuera de Polonia. Y si alguna vez alguien les dice que, por ejemplo, en Alemania hay un campo llamado Dachau, que Dachau era un campo de exterminio, no es verdad. Que Mauthausen en Austria era un campo de exterminio, no es verdad. Que Terezín en Checoslovaquia era un campo de exterminio, no es verdad. No hay campo de exterminio fuera de Polonia. Todos estaban en Polonia. Y había un motivo. Primero porque el número de judíos que había en Polonia era de 3,5 millones, o sea, era la mayor concentración de judíos de Europa. Entonces, desde lo organizativo es mucho más fácil tener el campo en Polonia que trasladar a los judíos fuera de Polonia. Judíos del resto de los países que yo tengo que llevar a Polonia son mucho menos, o sea, desde lo logístico es un trabajo mucho menor el que tengo que hacer llevando a Polonia que llevando de Polonia. En segundo lugar, había muchos sectores de la sociedad polaca que apoyaban la política alemana. Algunos apoyaban la política antijudía, otros simplemente apoyaban la política alemana porque les neutralizaba la acción de los elementos comunistas polacos. Entonces, estos dos elementos son los que determinan que estos campos se creen en Polonia. El territorio es lo suficientemente amplio, hay líneas de ferrocarriles que van a llevar a los campos, con lo cual tenemos toda una geografía armada para que el exterminio pueda llevarse a cabo en Polonia, o sea, el reasentamiento en el este. De la misma manera, las palabras solución final. Hay quienes sostienen que la solución final empezó cuando Hitler subió al poder en el año 33 y que el boicot económico del 33 es el inicio de la solución final. Que obligar a los judíos a emigrar es un capítulo de la solución final.
hay quienes sostienen que la solución final fue el exterminio a partir del 41. Esas son discusiones académicas. Lo concreto que solución final es el exterminio. Acá tenemos un problema que es serio, que es el tema vinculado con la Argentina, huida, captura, juicio. Eichmann sale de Europa en el año 50, o sea, 5 años después de la guerra. Entre tanto, ¿qué hacía en Europa? ¿Dónde estaba? ¿Quién lo ayudó? Cuando fueron los juicios de Nuremberg, que empezaron en noviembre del 45, o sea, la guerra en Europa termina en mayo, noviembre son 6 meses, empiezan los juicios, se menciona a Eichmann como responsable, como él no estaba en el juicio, había desaparecido, se lo menciona como responsable del exterminio. Es mucho más fácil acusar a alguien que no está que a alguien que está sentado en el banquillo de los acusados. Ahora, él se escapa, pero no era muy difícil de determinar si había sido miembro de la SS o no. Por ejemplo, es apresado. Y había un signo identificatorio que tenían los miembros de la SS, que era un tatuaje en el brazo, en esta parte, con las letras SS. Si se veía una marca de que se había sacado un tatuaje, indudablemente la persona estaba tratando de ocultar su pasado. Nadie se la dejó la marca. A Eichmann lo capturaron 2 veces, las 2 veces logró escapar. Estuvo internado en un campo de prisioneros, logra escapar. Ahora, cuando sale de Europa, alguien lo ayuda. ¿De quién recibe la ayuda? Recibe la ayuda de sectores de la Iglesia. La Iglesia tenía una red de conventos que servían de refugio para quienes transitaban desde Alemania y emigraban a países como Argentina, Brasil. Paraban en esos conventos, estaban un tiempo y cuando estaba todo seguro, seguían viaje. ¿Por qué elige Eichmann Argentina para ocultarse? ¿Por qué no se fue a otro lugar? ¿Por qué no se fue a Brasil? ¿Por qué no se fue al norte de África? Argentina, en primer lugar, es un país que está lejos de Europa. Y hay lugares en la Argentina que son muy parecidos a los que hay en Alemania. Por ejemplo, Bariloche. Por ejemplo, Córdoba. La zona de las sierras, Bariloche, la zona de los lagos. Por eso Bariloche se convirtió en un lugar de presencia de una importante cantidad de nazis. El sur, toda la zona de la Patagonia, zona lacustre sobre todo. Lo mismo que Córdoba. En Córdoba había una colonia nazi instalada desde el año 39, que eran marinos de un barco que fue hundido en el Río de la Plata y que encontraron asilo en la Argentina. Algunos, cuando se escapan, vuelven a Alemania, combaten en la guerra, sobreviven y vuelven a la Argentina y se instalan en Villa General Belgrano. Y hay una localidad cerquita de acá, que es Villa Ballester. Villa Ballester había una importante colonia alemana. Entonces había ya un background poblacional como para poder ocultarse y pasar totalmente desapercibido. Por otro lado, en la Argentina, desde el año 46 había un gobierno que facilitaba el ingreso de cierto tipo de inmigrantes, como por ejemplo los refugiados nazis. ¿Por qué? No porque el gobierno era criminal, sino porque era un gobierno pragmático. Pensaba que algunos de estos refugiados que llegan al país van a poder actuar en forma activa en el desarrollo económico y tecnológico de la Argentina. Por ejemplo, llega un ingeniero aeronáutico llamado Kurt Tank, que se instala en Córdoba, en la fábrica militar de aviones, y es el que diseña el famoso Pulqui 1 y Pulqui 2,
que fue en su momento el avión a reacción. Era una copia, porque Tank había trabajado en Alemania en el diseño del Messerschmitt, era una copia, digamos, no una copia perfecta, pero tomando el modelo del Messerschmitt, y se desarrolla ese avión acá. En el año 55, ese avión, los planos desaparecen, se rompieron, se perdieron, y el Pulqui se deja de fabricar. Pero eso le daba independencia a la Argentina. Se instala Mercedes-Benz. De hecho, la planta que había en su momento en la Argentina fue la más grande de Sudamérica, de Mercedes-Benz. Es verdad que detrás de eso había dinero de nazis, dinero lavado, pero al gobierno de aquel entonces no le interesaba. Eso traía trabajo, traía desarrollo, se exportaba, había ingresos. Entonces pasaba a segundo plano quiénes eran. El fin justificaba los medios que se utilizaban. Ustedes van a escuchar muchas veces a sobrevivientes cuando le hablan sobre su ingreso a la Argentina, van a decir: a nosotros no nos dejaban entrar, pero a los nazis sí. Y sí, es verdad. Pero a su vez todos los sobrevivientes que ingresaron clandestinamente, porque en definitiva ingresaron a la Argentina, fueron amnistiados y pudieron sacar la documentación argentina en el año 50 y se incorporaron como ciudadanos al igual que esos nazis. ¿Por qué fue llevado Eichmann a Israel? De hecho, Argentina había firmado en su momento, en el año 45, 46, no recuerdo exactamente en este momento, un tratado por el cual aceptaba que los criminales de guerra que ingresaran al país fuesen llevados a juicio. Pero por otro lado, cuando le pedían a la Argentina la extradición de algún criminal, nunca contestaba los pedidos. Y Eichmann fue detectado en la Argentina en 1954. Y desde Alemania, tampoco se hicieron muchos esfuerzos desde Alemania para pedir la extradición, pero nunca se respondieron a los pedidos. Ubiquémonos también en la época, 1954, 1960, es época de la Guerra Fría, es época donde el mundo quiere olvidar un poco lo que fue la Segunda Guerra. Entonces, juzgar a criminales es remover toda la basura otra vez, y la gente quería olvidarse. Quería empezar una nueva vida, lejos de los horrores que había sido la guerra. Entonces, muchas veces este tema pasaba a segundo plano, inclusive para los gobiernos. Y en el caso alemán, hay que tener en cuenta que muchos antiguos nazis, que Jean Cairol llama a los reconvertidos, eran funcionarios del gobierno, inclusive ministros. Entonces tampoco a Alemania le convenía juzgar a criminales que podían dar testimonio sobre ciertos funcionarios que actuaban en el gobierno. Había una cuestión política detrás. Ahora, indudablemente Israel no tenía ningún compromiso en ese sentido. Y como los crímenes de guerra habían sido definidos como crímenes de lesa humanidad, y se había acordado que cualquier país tiene derecho a juzgar a un criminal de lesa humanidad, o sea que es una ley universal, Israel argumentó: nosotros, aplicando la ley universal, tenemos derecho a llevar a Eichmann a juicio. Más allá de si cuando lo trajimos de Argentina fue en forma clandestina, eso ya es secundario, eso es una cuestión diplomática que la arreglamos de otra forma. Pero ese era el argumento de por qué se lo podía juzgar en Israel. Y hay otras cuestiones políticas también en Israel que después, en todo caso, lo hablamos.